Comenzamos este capítulo, tema 4, sobre el determinante de una matriz. El determinante de una matriz, lo que vamos a ver, pues una primera introducción, cuáles son las propiedades de los determinantes, una forma muy habitual de calcularlo de forma teórica, que es la regla de Cramer, cómo se puede utilizar el determinante de una matriz para invertir matrices y luego las implicaciones que tienen para el cálculo de áreas y volúmenes. El capítulo que seguimos del libro de David Ley es el capítulo 3. El determinante de una matriz se propuso por primera vez por el matemático japonés Takakazu. Leibniz, de forma paralela, 10 años más tarde, también lo propuso y se utilizó, eso fíjense que es en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues Cramer y Cauchy, por ejemplo, lo utilizaron para resolver problemas de geometría analítica. Después no se usan tanto en el álgebra computacional, pero sí que el dar una idea de cuál es el determinante de una matriz o entender cómo se calcula el determinante de una matriz nos da una importante intuición sobre cuál es la estructura de la matriz, cuáles son los datos que hay por debajo. Una aplicación que es relativamente conocida es el del movimiento browniano. El movimiento browniano es un movimiento que siguen las partículas de forma aleatoria. Se observó por primera vez por Robert Brown en el siglo XIX en granos de polen en suspensión de agua. Lo miró al microscopio y vio ese movimiento browniano. Y Einstein en el año 1905 publicó un artículo en el que explicaba el movimiento browniano como el resultado de la colisión de moléculas pequeñitas con partículas más grandes. Este trabajo sirvió de base teórica para un posterior experimento que realizó Jean Perrin, que confirmó la existencia de los átomos. De hecho, Jean Perrin fue premio Nobel en 1926 por este trabajo. Vamos a presentar primero qué es el determinante. Para definir el determinante necesitamos lo que se conoce como el cofactor del elemento IJ de una matriz, que lo definimos de esta forma. El cofactor del elemento IJ es menos 1 elevado a I más J por el determinante de la matriz que resulta de eliminar la fila I y la columna J. Aquí tenemos un ejemplo. Si quiero calcular la matriz que resulta de eliminar la fila 3 y la columna 2, pues lo que me quedan son estos dos números, 1, 2, luego el 0, puesto que el 3 lo he eliminado, esta columna la he eliminado completa, me quedará 5, 4, menos 2, 0, menos 1, 0. A esta operación la vamos a denotar con esta A mayúscula porque viene de la matriz A y luego los subíndices de la fila y la columna que hemos eliminado. Con lo cual estamos pasando de matrices que son de 4×4 a matrices que son de 3×3. Hemos simplificado un poco el problema, aunque todavía no hemos llegado a la definición de determinante. Pero ya vemos que el cofactor opera sobre una matriz relativamente grande y reduce el tamaño de esa matriz a una matriz un poquito más pequeña sobre la que seguir trabajando. El determinante de una matriz cuadrada solamente existe para matrices cuadradas. Es una función que va del conjunto de matrices cuadradas de n por n en R, de forma que a cada matriz le asocia un número. El número que le asocia para matrices de orden 1 por 1 es el propio elemento de la matriz, y para matrices de mayor tamaño, 2×2, 3×3, n por n, lo que va a hacer va a ser coger la primera fila, los elementos de la primera fila, estos son los A11, A12, A1n, y va a multiplicar cada elemento por su cofactor. Va a multiplicar el elemento 1,1 por el cofactor del elemento 1,1, el 1,2 por el cofactor del 1,2. Hace todos estos productos y al final devuelve un número. Dense cuenta que aquí lo que tenemos, estas dos barras, es un determinante, con lo cual el cofactor es un número. Vamos a ver aquí un ejemplo. Queremos calcular el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz, según la definición, será el elemento 1,1, es decir, el 1, por el cofactor del elemento 1,1, que ahora veremos cómo lo ponemos. Será más el 5 por el cofactor,
más el 0 por el cofactor. Cada uno de estos cofactores vemos que tiene la siguiente estructura. Menos 1 elevado a i más j. Menos 1 elevado a i más j. Y j en el caso del 1 vale 1 y 1 respectivamente. Por lo tanto, menos 1 elevado a 1 más 1 es menos 1 elevado al cuadrado, que es un más 1. Aquí nos va a dar más 1, aquí nos va a dar menos 1, aquí nos va a dar más 1. Si tuviéramos más columnas, pues iría alternándose el signo más 1, menos 1, más 1, menos 1. Es por ello que aquí vemos que el producto es entre el 1 y el cofactor con un signo positivo, aquí tiene un signo negativo, aquí tiene un signo positivo, etc. El otro elemento del cofactor es el determinante de la matriz resultante al eliminar la fila I y la columna J. Si yo elimino la fila 1 y la columna la fila 1 y la columna 1, lo que obtengo es esta submatriz aquí abajo, que es la 4 menos 1 menos 2, 0. Y el cofactor, por lo tanto, va a ser el determinante de esta submatriz por ese signo que hemos dicho que va alternando. El segundo de los cofactores pues será el 5 por menos 1 elevado a i más j, en este caso es menos 1, por el determinante de eliminar la segunda columna y la primera fila. Nos quedaría 2, 0, menos 1, 0, que es lo que tenemos aquí. Y por último, el 0, pues su cofactor va a ser menos 1 elevado a i más j sería i vale 1, j vale 3, pues sería menos 1 elevado a 4, que es más. Por eso aquí tenemos un más. Y luego el determinante de la submatriz que queda al eliminar la fila 1 y la columna 3, que son estos 4 números que tenemos aquí, que son los que hemos representado aquí. Con lo cual, hemos pasado de calcular un determinante de una matriz de 3×3 a multiplicaciones de números y de cálculo de determinantes de matrices de 2×2. Ahora, para cada matriz de tamaño 2×2 volvemos a aplicar la misma regla. Ahora sería el elemento 1, 1 de esta submatriz, que es el 4, por el cofactor, que sería menos 1 elevado a i más j, en este caso un signo positivo, por la submatriz, el determinante de la submatriz que queda al eliminar la fila 1 y la columna 1. El único elemento que queda es el 0. Luego será 4 por el determinante de 0. Luego menos 1 por el cofactor ahora será menos 1 elevado a i más j, de nuevo ahora tenemos un signo negativo, por eso aquí tenemos este menos, por el determinante de la matriz resultante al eliminar la primera fila y la segunda columna, que sería menos 2, determinante de menos 2. Ahora, hemos dicho que para matrices de 1×1, el determinante de esa matriz es el propio elemento de esa matriz. Por lo tanto, será 4 por el determinante de 0, el determinante de 0 es 0. Pues 4 por 0. El determinante de menos 2, menos 2. Por lo tanto, aquí nos quedará menos 1 por 4, falta aquí un 4, por menos 2. Este 4 realmente se ha escapado, esto es una rata. El determinante de esta otra matriz, pues igual, 2 por el determinante de lo que queda, menos, porque van alternando los signos, menos 1 por el determinante de lo que queda, que sería el 0, y así iríamos calculando todos los determinantes. De nuevo, vemos que el determinante de una matriz de orden 2 se resuelve calculando determinantes de matrices de orden 1. De forma que siempre para el determinante de orden n vamos resolviendo determinantes de orden n-1. Para n mayor o igual que 2, el determinante se puede calcular como la suma ponderada de los cofactores. Lo hemos dado en la definición para la fila 1, pero realmente, según este teorema, podemos hacerlo con cualquier fila o con cualquier columna. O sea, lo único que tenemos que hacer es ir sumando los productos que quedan de multiplicar el elemento ij por su cofactor y sumar esas multiplicaciones a lo largo de una fila o a lo largo de una columna. Aquí tenemos un ejemplo. En esta matriz, desarrollar el determinante por la tercera columna es muy cómodo porque tenemos un par de ceros. Entonces sería 0 por el cofactor del elemento 1, 3, menos 1 por el cofactor del elemento 2, 3,
y 0 por el cofactor del elemento 3, 3. Pero al estar multiplicado por 0 no tenemos que calcular estos dos cofactores. El único cofactor que nos interesa es el de la matriz, el del elemento 2, 3, que lo tenemos aquí desarrollado. El cofactor sería menos 1 elevado a 2 más 3, y luego el determinante que resulta de eliminar la fila 2 y la columna 3, que sería 1, 5, 0, menos 2, que es lo que tenemos aquí. De nuevo aplicamos esta regla, ahora haciendo el determinante, desarrollándolo por la primera fila, sería pues menos de aquí, y luego el desarrollo por esta fila sería 1 por su cofactor más 5 por su cofactor. El cofactor de 1 es menos 2, el cofactor de 5 es menos el determinante del 0. En conclusión, esto vale 2. Volvemos a lo que estábamos calculando, sería menos 1 por ese cofactor, pero ese cofactor valía 2, por lo tanto el determinante valdrá ahora menos 2. Hay un par de casos particulares que son muy interesantes porque existen fórmulas cerradas relativamente fáciles de recordar. Para n igual a 2, pues no hace falta que sigamos desarrollando el determinante por los cofactores de ninguna de sus filas o sus columnas, sino que simplemente pues es el producto de los elementos en la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. Eso es lo que tenemos aquí expresado. Para n igual a 3, pues existe otra fórmula relativamente también sencilla, que se ve en segundo de bachillerato, y que si queremos recordarla de alguna forma, pues sería: cogemos la matriz que estamos calculando su determinante, la duplicamos y ahora calculamos estos productos diagonales, van con signo positivo, estos productos diagonales en sentido inverso van con un signo negativo. Otro caso particular muy interesante es que para matrices triangulares, el determinante de una matriz triangular es simplemente el producto de los elementos de la diagonal. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos una matriz 4×4 triangular. Vamos a desarrollar el determinante por los cofactores de la primera columna, pero como son todos ceros salvo el primero, pues será 1 por el cofactor de este elemento. Este elemento, el cofactor será menos 1 elevado a i más j, que en este caso es 1, 1, y el determinante de la matriz resultante de eliminar la primera fila, la primera columna, que es esta submatriz de aquí abajo. De nuevo, volvemos a desarrollar por la primera columna, nos quedará el elemento que está en esa diagonal multiplicado por su cofactor. Su cofactor es los elementos de esta submatriz. De nuevo, aquí volvemos a aplicar lo mismo, este elemento por el cofactor de este elemento, que es esta submatriz solo, y esta ya es una submatriz de orden 1, con lo cual será el propio valor. Y vemos que hemos ido acumulando 1 por 1 por 1 por 1, que efectivamente son los elementos que teníamos en la diagonal principal. En general, calcular el determinante aplicando la definición a través de estos cofactores pues es del orden de n factorial operaciones. Cuando n es relativamente grande, estas son muchas operaciones, y se puede hacer de forma mucho más rápida, del orden de n al cubo operaciones, si lo hacemos a través de una matriz triangular. De hecho, muchos algoritmos prácticos que se implementan para calcular determinantes lo que hacen es primero buscan una matriz triangular que tenga un determinante equivalente al determinante de la matriz original, y luego calcula el producto de los elementos de la diagonal principal. Estos son los ejercicios que vamos a realizar en clase para profundizar en este estudio de los determinantes, y con ello pasamos a la siguiente sección sobre las propiedades de los determinantes. El determinante de la multiplicación de matrices cumple la siguiente propiedad: el determinante del producto de dos matrices es el producto de los determinantes de cada una de las matrices por separado. Si cojo una matriz y la multiplico por un factor k, el determinante de la nueva matriz es k elevado a n, donde la matriz se supone que es de tamaño n, por el determinante de la matriz A. En general, el determinante no es aditivo, por lo tanto, el determinante de A más B no es el determinante de A más el determinante de B. Esto sí ocurre
para el producto, pero no ocurre para la suma. Si cojo dos matrices que son equivalentes por una operación de fila, el determinante puede ser modificado. Por ejemplo, si lo que hago es una combinación lineal de dos filas, el determinante no se modifica. La nueva matriz B tiene el mismo determinante que la antigua matriz A. Si intercambio dos filas, entonces la matriz B cambia de signo su determinante con respecto al signo al determinante de la matriz A. Y si multiplico una fila de A por un factor K, pues ya hemos visto aquí, no es la misma propiedad, entonces lo que estoy haciendo es multiplicar el determinante de A por ese factor K. O sea, el determinante de B será el determinante de A por K, porque he multiplicado una fila por un factor K. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo una matriz A. Esa matriz A la puedo poner como el producto. Cuando hago la operación de fila, pues la nueva matriz va a ser el producto de una matriz que me codifica la operación de fila por la matriz A original. Por ejemplo, cuando hago una combinación lineal de la fila 1 con la fila 2, pues tendría la matriz original, la multiplico por esta matriz E, que me codifica que a la fila 2 le estoy sumando k veces la fila 1. A la fila 2 le sumo k veces la fila 1, y el determinante de la matriz B pues será, como esto es el producto de dos matrices, pues será el determinante de E por el determinante de A. Pero E es una matriz diagonal, por lo tanto su determinante es el producto de los elementos en la diagonal. Por lo tanto, esto sería simplemente el producto de muchos unos, con lo que su determinante sería 1 por el determinante de la matriz A, que queda inalterado. Cuando intercambiamos dos filas, el razonamiento es idéntico, sería el determinante de E por el determinante de A, pero el determinante de E, ahora, si lo hacemos con cuidado, pues resulta que es menos 1, siempre. Siempre que intercambiemos dos filas, el determinante de la matriz C, que va a ser algo de este estilo, aquí estamos cambiando la fila 1 por la fila 2, va a ser menos 1. Cuando multiplico una fila por un factor K, aquí por ejemplo estamos multiplicando la fila 1 por un factor K, pues de nuevo aquí tenemos una matriz diagonal y su determinante va a ser el producto de los elementos en la diagonal, por lo tanto el determinante de E va a ser K. Aquí tenemos el motivo o una ilustración de las propiedades que ponía de manifiesto este teorema. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta matriz A arbitraria y lo que voy a buscar va a ser una matriz triangular que tenga un determinante relacionado con el determinante de la matriz A. A lo mejor no es el mismo determinante, pero está relacionado con él. Esta matriz A tendrá un cierto determinante, que de momento no sabemos cuál es. Quiero una matriz triangular, por lo tanto lo que voy a hacer va a ser intentar que esto se parezca a una matriz triangular. Lo primero que vamos a hacer va a ser multiplicar la fila 1 por un medio. Multiplico la fila 1 por un medio, el resto de las filas se quedan igual. El determinante de la nueva matriz va a ser k veces, es decir, un medio por el determinante de A. Y ahora, si yo quisiera, una vez que haya calculado el determinante de B1, recuperar cuál es el determinante de A, lo único que tengo que hacer es multiplicar el determinante de B1 por 2 para obtener automáticamente el determinante de la matriz A. Ahora con este 1 lo utilizo como elemento pivote para hacer ceros por debajo de esa leading entry. Hago ceros, para ello lo que hago es a la fila 2 le resto 3 veces la fila 1 y a la fila 3 le resto la fila 1. Con esto consigo esta fila de ceros, esta otra segunda fila, y ya tengo una matriz triangular, una triangular superior, ¿no? Este triángulo inferior vale todo ceros.
Como lo que he utilizado aquí son operaciones de combinaciones lineales, pues esta matriz B2 tiene el mismo determinante que la matriz B1. Y, por lo tanto, esta matriz A, pues en vez de ser 2 veces el determinante de B1, pues ahora va a ser 2 veces el determinante de B2. Pero el determinante de B2 ahora es muy fácil de calcular, porque es simplemente el producto de los elementos a lo largo de su diagonal principal. Este producto vale 0, por lo tanto, el determinante de la matriz A también es 0. En esta transparencia tenemos una serie de teoremas y de propiedades que cumplen los determinantes. Una matriz es invertible si y solo si su determinante es diferente de 0, y en ese caso, en caso de que sea invertible, el determinante de la inversa de la matriz es la inversa del determinante de la matriz original. Como corolario, pues si una matriz tiene un determinante que es nulo, entonces las columnas de A no son linealmente independientes, porque si fueran linealmente independientes, la matriz A sería invertible. Para cualquier matriz cuadrada se verifica que el determinante de esa matriz es el mismo que el determinante de su transpuesta. Y esto lo que nos lleva es a concluir que las operaciones de columna sobre el determinante tienen el mismo efecto que tenían las operaciones de fila. Decíamos, si hago combinaciones de lineales de filas, el determinante no se altera. Ahora, si hago combinaciones lineales de columnas, el determinante no se altera. Si intercambio dos filas, el determinante se multiplica por menos 1. Pues si intercambio dos columnas, el determinante se multiplica por menos 1, etc. Aquí tenemos una serie de ejercicios que realizaremos en clase. Y veamos ahora cuál es la regla de Cramer, que es una regla relativamente conocida para resolver sistemas de ecuaciones. La regla de Cramer lo que utiliza son determinantes para resolver ese sistema de ecuaciones. Lo que nos va a aportar la regla de Cramer es entender desde un punto de vista diferente qué es un determinante, cuáles son sus propiedades. No son tan útiles desde el punto de vista computacional porque llevan un cálculo relativamente pesado, pero sí que nos da bastante intuición sobre el proceso que implica resolver un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, teorema que nos da la regla de Cramer, lo que nos dice es que si tenemos una matriz invertible, para cada b de Rn, queremos resolver el sistema A por X es igual a B. Dado que la matriz A es invertible, sabemos que X va a tener una solución. Este problema va a tener una solución única X. Esa solución única va a venir determinada cada una de sus componentes por esta fórmula. Esta fórmula lo que es el cociente entre dos determinantes. El denominador pues es simplemente el determinante de la matriz de coeficientes del sistema, mientras que el numerador es el determinante de la matriz resultante de sustituir el vector de términos independientes en la columna I. Eso lo vamos a anotar como A sub I B. ¿Vale? Es el término, la matriz A normalmente sería A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, pues A sub I B lo que hace es que cambia la columna que tendría a sub I, la cambia por B. La demostración de este teorema es relativamente sencilla. Vamos a considerar los vectores E sub I de la base canónica del espacio de Rn, o una forma así más sencilla de definirlo es las columnas de la matriz identidad, y vamos a considerar el producto entre A y el resultado de sustituir en la matriz identidad, en la columna I por el vector X. Bueno, pues cuando yo multiplique A por esta nueva matriz, esto es lo mismo que A por E1, A por E2, o sea, la primera columna es A por E1, la segunda columna es A por E2, la columna I-1 es A por E de I-1, la columna I ahora será A por X, puesto que he sustituido la columna I, E sub I, lo he sustituido por X, y el resto pues seguirán teniendo los vectores E de la matriz identidad. A por E1 es simplemente la primera columna de la matriz A por E2 la segunda columna de la matriz A por X pues es nuestro problema, es B, y el resto pues seguirían siendo las columnas de la matriz A.
Entonces tenemos que A por esta matriz en la que hemos sustituido la columna I por el vector X, pues es igual que la matriz que hemos denominado A sub I B, en la que hemos cambiado en la matriz A la columna I por B. Si ahora tomamos determinantes en ambos lados de la ecuación, pues tendremos el determinante de esta matriz en la que sustituimos la columna I de la matriz A por B y el determinante de este producto. El determinante de un producto es el producto de los determinantes, será el determinante de A por el determinante de esta matriz identidad en la que cambiamos el elemento, la columna I por el vector X. Esta matriz es una matriz en que su determinante es simplemente X sub I porque todo lo demás están multiplicados por 0. Es simplemente el producto de todos los elementos a lo largo de la diagonal. No vamos a hacer esa demostración, pero parece bastante intuitivo que va a ser así. Por lo tanto, aquí lo que tendré será el determinante de A por el X sub I. Y simplemente ya despejando, pues tendríamos que X sub I es el determinante de esta matriz dividido por el determinante de la matriz A. Aquí tenemos un ejemplo. Es un sistema de ecuaciones en el que la matriz del sistema no tiene coeficientes fijos, sino que tiene los coeficientes en función de un parámetro S. Bueno, pues aquí la regla de Cramer es bastante útil, puesto que podemos, esta sería la primera componente, la segunda componente, el denominador pues permanece el mismo, simplemente el determinante de la matriz de coeficientes del sistema sería esta matriz de aquí, y en el caso de x1 pues lo que cambiamos es la primera columna, la cambiamos por los elementos del término independiente, y en x sub 2 lo que cambiamos es la segunda columna. La primera columna permanece como en la matriz A y la segunda columna la cambiamos como los términos independientes del sistema de ecuaciones que estamos resolviendo. Y ya simplemente calculando este determinante pues nos quedaría 4s más 2, calculando este determinante nos queda 3s cuadrado menos 12 y podemos factorizarlo y dejarlo de esta forma más elegante. También podemos utilizar el determinante para entender cómo estamos invirtiendo una matriz. Para calcular la inversa de una matriz podemos utilizar el siguiente algoritmo. Por ejemplo, sabemos que la matriz inversa de una matriz A es una matriz tal que A por esa matriz inversa es la identidad. Si ahora llamo X sub I a la columna I de la matriz inversa, pues lo que tendré es A por la matriz inversa es lo mismo que A por esta matriz en la que cada una pues, de las columnas pues, son las X sub I que definíamos anteriormente, y yo sé que este producto me tiene que dar I de n, la matriz identidad, pero la matriz identidad yo puedo poner como E sub 1, E sub 2 hasta E sub n. Es decir que si miramos esta parte de aquí, lo que estamos resolviendo son n sistemas de ecuaciones al mismo tiempo, lo estamos resolviendo de forma simultánea. Cada uno de esos sistemas de ecuaciones es de la forma A por XJ es igual a EJ. Y la entrada I, la componente I de esas columnas, de la columna X sub J, pues por la regla de Cramer que acabamos de ver, pues va a ser A sub I, en la que cambio la columna I de la matriz A por los términos independientes, pero los términos independientes en estos sistemas de ecuaciones pues son los vectores E sub J. Y abajo pues tendríamos simplemente el determinante de la matriz A. Si ahora calculo el determinante del numerador a través de expandir los cofactores de la columna J, puesto que esta columna J lo que tiene son casi todos ceros, salvo un 1 en la posición de la fila J, pues lo que voy a tener es que todo este determinante va a ser simplemente menos el cofactor del elemento JI. El elemento JI, su cofactor es menos 1 elevado a I más J por el determinante de la matriz resultante de eliminar la fila J y la columna I. Por lo tanto, ahora si sustituyo ese resultado en este punto, pues lo que tengo es que el elemento IJ de la matriz
inversa es simplemente este cofactor que acabamos de calcular, que era el que hemos llamado el cofactor JI, dividido por el determinante de la matriz A. Además, me voy a apoyar en otra matriz que vamos a definir, que se llama la adjunta. Aquí tenéis diferentes nombres que se le da a tanto en inglés se dice adjoint, adjugate, en español se dice adjunta. La adjunta de la matriz A se define como A o se denota como A estrella. Es una matriz cuyo elemento IJ es simplemente el cofactor de la matriz del elemento IJ en la matriz A. Por lo tanto, ahora continuamos nuestro algoritmo para invertir. Aquí habíamos dejado cuál era el elemento IJ de esta matriz inversa, que eran los cofactores de JI dividido por A, por el determinante de A. El determinante de A es común a todos los elementos, con lo cual puede salir fuera de la matriz. Y aquí lo que tendremos pues será el cofactor 1,1, el cofactor 1,2, el cofactor 1n. Cuidado que normalmente solemos escribir el 1,1, 1,2, 1n en la fila. Ahora aquí está escrito en la columna. Esto es porque aquí no es IJ sino JI. Aquí el orden de los índices está cambiado. Por eso aquí en vez de aparecernos en el orden habitual, aparecen en el orden contrario. Aparecen transpuestos. De hecho, es simplemente el adjunto de la matriz transpuesta. Esta es una fórmula que seguramente ustedes conocerán de bachillerato. La inversa de una matriz es el inverso del determinante de esa matriz por el adjunto de la matriz transpuesta. Hay un teorema además en el que se nos garantiza que el adjunto de la transpuesta es lo mismo que la transpuesta de la adjunta. Eso pues nos puede venir bien a la hora de calcular la inversa. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos esta matriz A, calculo los cofactores de cada uno de los elementos, vamos a ver alguno de ellos, por ejemplo el 2,1 sería el correspondiente a este elemento de aquí, pues sería menos 1 elevado a 2 más 1, I más J, por la matriz resultante de eliminar la fila 2 y la columna 1, la fila 2 y la columna 1, lo que me queda es 1, 0, 0, 1. Este determinante, ya tenemos un determinante de una matriz de orden 2 que podemos calcular por esa fórmula directa que poníamos hace unas pocas transparencias. Por lo tanto, esto simplemente pues va a ser menos 1 elevado a un número impar, pues será menos 1. Este determinante vale 1, el producto de los dos es menos 1. Calculamos todos los cofactores de forma similar y con ellos podemos calcular la adjunta de la matriz A. La adjunta de la matriz A es la puesta en estructura de matriz de todos los cofactores que hemos calculado. Pues aquí 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, menos 1, 2, 0, menos 1, 2, 0, 0, 0, 1. Ahora la inversa es el determinante de la matriz A, que lo hemos calculado aquí arriba, este determinante vale 1, por la transpuesta de la adjunta. Es simplemente transponer esta matriz, pues tendríamos aquí la transpuesta. Y ya habríamos calculado la inversa de la matriz A. El determinante de una matriz tiene sus implicaciones en el cálculo de áreas y volúmenes. Por ejemplo, tenemos este teorema que nos dice que si A es una matriz de tamaño 2×2, el valor absoluto del determinante de esa matriz es el área del paralelogramo formado por las columnas de A. Si A es una matriz de 3×3, entonces el valor absoluto de este determinante es el volumen del paralelepípedo formado por las columnas de A. Vemos que hay una analogía entre ellos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un paralelogramo A, B, C, D, del que queremos calcular su área. Bueno, pues calculamos cuáles son los dos vectores que definen este paralelogramo. Fundamentalmente son el AC y el AB. Esos vectores, pues dado que estos son puntos, pues el vector AB será simplemente el punto B menos el punto A. El vector AC será C menos A. Ya tendría
estos dos vectores, en este caso particular, pues b vale 0,3, a vale menos 2, pues este primer vector será 0,3 menos 2, 2. Igual para el vector c menos a. Ahora lo que me queda es el determinante de esta matriz, que es una matriz de 2×2, cuyo determinante vale menos 28, y ya simplemente tomamos el valor absoluto. Nos queda que el área de este paralelogramo es 28. Después de aplicar una transformación lineal, si yo tengo la transformación t de x igual a por x, es decir, cojo el vector x y simplemente lo multiplico por una matriz A, podemos estudiar cómo se modifica el paralelogramo S cuando yo aplico esta transformación a todos sus puntos. Entonces, el área del paralelogramo transformado es el área del paralelogramo original por el valor absoluto del determinante de A. E igual para los volúmenes. El volumen del paralelepípedo transformado es el volumen del paralelepípedo original multiplicado por el valor absoluto del determinante de la matriz de transformación. Vamos a demostrarlo para el caso 2D, para el caso 3D es completamente análogo. Vamos a suponer que tenemos la matriz A, la descomponemos en sus diferentes columnas. Como es de 2×2, pues tendrá solamente 2 columnas, y sin pérdida de generalidad ninguna, podemos suponer que el paralelogramo original está en el origen y tiene por lados pues los vectores b1 y b2. Con el paralelogramo S son todos aquellos puntos del plano que se pueden poner como una combinación lineal de los vectores b1 y b2 con unos pesos que están entre 0 y 1. En esto podéis comprobar que efectivamente lo que estamos haciendo es rellenar todo ese paralelogramo de lados b1 y b2. Bueno, la imagen de ese paralelogramo por la transformación t, pues serán todos aquellos puntos del plano tales que ese punto es simplemente a por x, donde x decíamos que era la combinación lineal con esos pesos entre 0 y 1. En este caso, pues se nos queda de esta forma. O sea que son un nuevo paralelogramo que ahora tiene de lados AB1 y AB2, y de nuevo los pesos siguen estando entre 0 y 1. Por lo tanto, dado que la imagen de un paralelogramo sigue siendo un paralelogramo, yo puedo seguir calculando el área del nuevo paralelogramo transformado a través del determinante de los lados que lo definen. Por lo tanto, los lados que lo definen eran AB1, AB2, pues será el valor absoluto del determinante de la matriz formada por estos dos vectores. Pero estos dos vectores yo lo puedo poner, esta matriz AB1, AB2, lo puedo poner como el producto de la matriz A por la matriz formada por las columnas B1 y B2. Pero B1 y B2 es una matriz B, por lo tanto será el valor absoluto del determinante de A por B. Y utilizando la propiedad del producto de los determinantes, pues será el valor absoluto del determinante de A por el valor absoluto del determinante de B. El determinante de A pues será el que sea, y el determinante de B, puesto que era el determinante de los vectores de la matriz formada por los vectores que definían un paralelogramo, será el área de ese paralelogramo que teníamos originalmente, con lo cual habremos demostrado nuestro teorema. El área del paralelogramo transformado es el valor absoluto del determinante de la matriz de transformación por el área del paralelogramo original. Esto además, que lo hemos demostrado para un paralelogramo, pues es aplicable a cualquier región cerrada, tanto de R2 como de R3, que tenga un área finito o un volumen finito. No vamos a hacer la demostración, pero ya apuntamos por dónde va la demostración. Lo que voy a hacer, pues si yo quiero calcular el área de este círculo, pues divido el círculo en cuadritos cada vez más pequeños, y cada uno de estos cuadritos pequeños lo transformo, de forma que si el círculo se transforma en esta elipse, pues estos cuadritos se me van a transformar en unos paralelogramos, y estos paralelogramos puedo calcular para cada uno de ellos ese área. De hecho, esta idea de cómo se modifica el área de un cuadrito muy pequeñito se utiliza
en el cálculo de integrales de varias variables. Cuando hacemos un cambio de variable, veréis que en la asignatura de cálculo que el área, el diferencial de área se multiplica por el determinante, el valor absoluto del determinante de la transformación. Por ejemplo, esto que acabamos de introducir nos puede servir para calcular el área de una elipse. Para ello, lo que vamos a definir va a ser un disco de área unidad. Son todos aquellos puntos del plano tales que su radio al cuadrado es menor o igual que 1. Este es el disco de radio 1. Lo vamos a transformar a través de esta transformación lineal que utiliza esta matriz. Esta matriz es una matriz de escalado en la dirección X y en la dirección U sub 1 y en la dirección U sub 2 con diferentes factores de escalado. Y cuando yo transformo con esta transformación lineal el disco unitario que tenía originalmente, lo que voy a obtener va a ser una elipse. Lo vemos en este punto. La elipse está formada por todos aquellos puntos del plano, tales que ese punto del plano se puede expresar como la matriz de transformación lineal por el vector U. Eso, pues, si hacemos las operaciones con tranquilidad, nos queda esto. Y dado que x1 es igual a por u sub 1 y x2 es igual a b por u sub 2, podemos despejar u sub 1 y u sub 2 como funciones de x1 y x2. Por lo tanto, la elipse la podemos definir como todos aquellos puntos del plano que cumplen que u sub 1 y u sub 2 derivados a través de x1 y x2 pues tienen la relación que tenían originalmente en el disco original. Y esto es simplemente la ecuación de una elipse que todo el mundo conoce. Aquí tenéis un ejemplo gráfico de lo que estamos haciendo. Tenemos un disco de radio unitario, lo convertimos a través de esa transformación lineal en esta elipse de radios A o de eje mayor A, eje menor B. Ahora lo que queremos es calcular el área de esta elipse a partir del conocimiento del área de este disco de radio 1. Aplicando el teorema anterior, pues el área de la elipse será el determinante de la matriz de transformación en valor absoluto multiplicado por el área del disco original. El área del disco original pues simplemente es pi r cuadrado, en este caso pi por 1 cuadrado, y el determinante de la matriz A era esta matriz diagonal, pues será A por B, pues será A por B. Por lo tanto, al final, si operamos esto un poco, nos queda pi por A por B. Y de una forma relativamente sencilla, hemos calculado el área de una elipse. Estos son los ejercicios que vamos a realizar para esta última parte del tema y con ello terminamos el tema de determinantes de matrices.